Día 78. Números 36. Un día, los jefes del grupo familiar de Galad, que pertenecía a la tribu de Manasés, fueron a hablar con Moisés. Delante de los jefes de las tribus de Israel, le dijeron: Dios te ordenó que repartieras territorios a los israelitas por sorteo. Los terrenos de nuestra familiar Selfojad, tú se los diste a las hijas que él tuvo. Sin embargo, nos preocupa que ellas se casen con hombres de otra tribu, porque entonces los terrenos que eran de ellas y de nuestra tribu pasarán a ser de la familia de los hombres con quien ellas se casen. Nosotros perderíamos parte del terreno que tú nos diste. Así, cuando llegue el año de liberación, ellos se quedarán para siempre con nuestros terrenos y nuestra tribu perderá parte del territorio que le tocó. Dios le dijo a Moisés lo que debía hacer. Entonces Moisés les dijo a los israelitas: los de la tribu de Manasés tienen razón. Dios me dijo que las hijas de Sefoljad pueden elegir al hombre con el que quieran casarse, siempre y cuando ese hombre sea de una de las familias de su propia tribu. Eso mismo debe hacerse en todas las tribus. Si alguna mujer ha recibido el terreno de su familia, debe casarse con un hombre de su misma tribu. De esta manera, los terrenos de una tribu no pasarán a ser propiedad de otra tribu. Todas las tribus conservarán el mismo territorio que les tocó desde el principio. Entonces, Mahla, Tirsá, Joglá, Milca y Noa, que eran las hijas de Selfojad, hicieron lo que Dios le ordenó por medio de Moisés y se casaron con sus primos, que eran de la tribu de Manasés. Así los terrenos de ellas siguieron siendo de la tribu de su padre. Estas fueron las órdenes que Dios les dio a los israelitas por medio de Moisés cuando estaban en las llanuras de Moab, junto al río Jordán y frente a la ciudad de Jericó. Deuteronomio 1. Moisés habló con los israelitas cuando ellos se encontraban en Cades Barnea, pueblo moabita que estaba en el desierto de Arabá, frente a Suf. Cerca de allí estaban los pueblos de Parán, Tofel, Labán, Haserot y Dis-Sahaf. Para llegar a Cades Barnea había que caminar 11 días desde el monte Oreb, siguiendo el camino del monte Seir. Moisés les habló 40 años después de que salieron de Egipto. Era el día primero del mes de Sabat de este año, cuando Moisés comunicó a los israelitas todas las leyes que Dios les había ordenado darles. En el camino, Moisés había derrotado a varios reyes. En Hesbón derrotó a Sihón, rey de los amorreos, y en Astarot, que está en la región de Edrei, derrotó a Og, rey de Basán. Moisés dirigió a los israelitas en estas palabras mientras estaba al norte del río Jordán. Cuando estábamos en el monte Oreb, nuestro Dios nos dijo lo siguiente: ustedes ya han pasado demasiado tiempo en este monte, así que levanten el campamento y vayan hacia las montañas, que es donde viven los amorreos, y hacia las regiones de alrededor. Vayan a Arabá, a las montañas, a los valles y al desierto del sur, la costa, el territorio cananeo y el Líbano, hasta llegar al gran río Éufrates. Vayan y conquisten ese territorio, pues yo les prometí a Abraham y a Isaac y Jacob que se lo daría. También les prometí que yo lo daría a ustedes, que son sus descendientes. Moisés siguió diciendo: para ese tiempo, Dios les había dado a ustedes tantos descendientes que llegaron a ser un pueblo muy grande. Yo mismo le pedí a Dios que los bendijera y los hiciera 1000 veces más grandes de lo que ya eran. Entonces me di cuenta que yo solo no podría encargarme de todos los problemas de ustedes. Por eso les aconsejé elegir de entre las tribus a hombres sabios, inteligentes y con experiencia, para que los pusieran como jefes del pueblo y así me ayudaran. Ustedes estuvieron de acuerdo con esa idea. Por eso elegí a los hombres más sabios y de mayor experiencia y los puse como jefes de ustedes.
Unos tenían autoridad sobre 1000 hombres, otros sobre 100, otros sobre 50 y otros sobre 10. Hubo otros a quienes puse como jefes de toda una tribu. En ese momento les dije a todos ustedes lo que debían hacer. A los jueces les dije que fueran justos con todos por igual, sin importar que fueran pobres o ricos, israelitas o extranjeros, y sin tener miedo de nada ni de nadie, pues Dios respaldaría sus decisiones. También les dije que cuando algún caso les fuera muy difícil, me lo pasaran a mí para que yo lo juzgara. Luego de eso, nuestro Dios nos ordenó partir del monte Horeb y trasladarnos a los montes donde vivían los amorreos. Con mucho miedo, atravesamos el gran desierto y llegamos a Cades Barnea. Allí les dije que nuestro Dios nos había dado la región montañosa de los amorreos. También los animé a conquistar ese territorio, tal como Dios lo había ordenado. Pero ustedes me pidieron que primero enviara espías para que vieran cómo era el territorio, cuál era el mejor camino a seguir y qué ciudades nos íbamos a encontrar. Yo estuve de acuerdo y elegí a 2 espías, uno por cada tribu. Ellos fueron a explorar las montañas y llegaron al valle de Escol. Allí tomaron algunos de los frutos de esa región y nos informaron que el territorio que nuestro Dios nos iba a dar era de lo mejor. Sin embargo, ustedes desobedecieron las órdenes de Dios y no quisieron ir. Al contrario, regresaron a sus casas y se quejaron de Dios. Pensaron que Dios no los quería y que los había sacado de Egipto solo para que los amorreos los destruyeran. Cuando supieran que en ese territorio vivía gente muy fuerte y de gran estatura y que sus ciudades estaban rodeadas de grandes murallas, les dio mucho miedo. Y más se desanimaron cuando supieron que allí vivían también los descendientes del gigante Anac. Yo recuerdo que les dije, cálmense, no tengan miedo. Nuestro Dios nos guiará y luchará por nosotros, así como luchó por nosotros contra Egipto y nos guió por el desierto. Él nos ha traído hasta aquí como si nos llevara en brazos y hasta ahora nada nos ha pasado. Ha sido un padre para nosotros. A pesar de eso, ustedes no han querido confiar en Él, aun cuando Él ya se ha adelantado a elegir el lugar que va a darles. Para llevarlos allá, ha venido guiándolos. De noche los ha alumbrado como fuego y de día los ha protegido con una nube. Cuando Dios escuchó sus quejas, se enojó, pues ustedes son gente muy mala. Por eso juró que no disfrutarían de la tierra que habían prometido a sus antepasados. Y como Caleb era el único obediente, Dios dijo que él sería el único que disfrutaría de ella. Por eso también sus descendientes recibirán toda la tierra que tocaran con la planta de sus pies. Por culpa de ustedes, Dios se enojó conmigo y me dijo, tampoco tú entrarás en esta tierra. Será Josué quien guiará al pueblo y los entregará la tierra a los israelitas. Él es tu ayudante, así que anímalo. Dios también me dijo, los israelitas pensaron que el enemigo les quitaría a sus hijos y a sus esposas. Sin embargo, serán sus hijos los que entrarán a la tierra y serán dueños de ella, aun cuando ahora son apenas unos niños. Diles eso a los israelitas. Y diles además que regresen al desierto, por el camino que lleva al mar de los juncos. Yo les comuniqué todo eso y ustedes reconocieron que habían pecado contra Dios. Entonces decidieron salir a conquistar la tierra, tal como Dios les había ordenado. Tomaron sus armas, confiados en que les haría fácil subir las montañas. Pero Dios me pidió advertirles que serían derrotados, pues Él no les daría la victoria. Sin embargo, ustedes se sintieron muy valientes y no hicieron caso de la orden de Dios. Subieron a las montañas para pelear contra los amorreos, pero ellos les hicieron frente y los derrotaron. Como si fueran avispas, los persiguieron por todo Seir y hasta Jormá. Luego, al regresar, ustedes llorando y se quejaron ante Dios, pero Él no les hizo caso. Ustedes tuvieron que quedarse a vivir en Cades por mucho tiempo.
Salmo 77. A Dios dirijo mis ruegos para que me escuche. En los momentos más difíciles siempre busco a Dios. Con las manos levantadas me paso la noche orando, aunque ni esto me consuela. Cuando pienso en Dios, me siento desalentado y me dan ganas de llorar. Dios me hace perder el sueño. Estoy tan confundido que no sé qué decir. Por las noches me pongo a pensar. Recuerdo los tiempos pasados, los años que se han ido, y entonces me pregunto, ¿estará rechazándonos Dios de una vez y para siempre? ¿Habrá dejado de amarnos? ¿Tan enojado está con nosotros que ya no tiene compasión? ¿Dejará de tratarnos con bondad? ¿Se habrán agotado las promesas que se comprometió a cumplir? ¿Se habrá olvidado que es un Dios bueno? Y yo mismo me contesto. Qué doloroso es darse cuenta de que Dios ya no es el mismo, que ya no nos trata como antes. Vale más que me acuerde de sus grandes hechos y de sus maravillas pasadas. Vale más que me acuerde de sus obras maravillosas. Dios mío, no hay Dios tan grande como tú. Todo lo que haces es perfecto. Tú eres el Dios que hace milagros y que muestra su poder entre los pueblos. Con tu brazo poderoso diste libertad a tu pueblo Israel. Dios mío, el agua se agitó al verte, el mismo mar profundo se estremeció con violencia. Por todo el espacio del cielo retumbaron los relámpagos y las nubes soltaron su lluvia. Por todo el espacio del cielo retumbaron los relámpagos y las nubes soltaron su lluvia. En medio del torbellino retumbó tu voz de trueno y la luz de tus relámpagos iluminó el mundo. Entonces tembló la tierra. Hiciste un camino en el mar, te abriste paso entre las aguas, pero nadie vio jamás tus huellas. Por medio de Moisés y de Aarón fuiste guiando a tu pueblo como guía el pastor a sus ovejas. Cuando Jesús salió del templo, vio por el camino a un joven que había nacido ciego. Los discípulos le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿quién tiene la culpa de que este joven haya nacido ciego? ¿Fue por algo malo que hizo él mismo o por algo malo que hicieron sus padres? Jesús le respondió, ni él ni sus padres tienen la culpa. Nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios los sana. Mientras yo esté con ustedes, hagamos el trabajo que Dios mi Padre me mandó hacer. Vendrá el momento en que ya nadie podrá trabajar. Mientras yo estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Enseguida Jesús escupió en el suelo, hizo un poco de lodo con la saliva y se lo puso al joven en los ojos. Entonces le dijo, ve a la piscina de Siloé y lávate los ojos. El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Sus vecinos y todos los que antes lo habían visto pedir limosna se preguntaban, ¿no es este el joven ciego que se sentaba a pedir dinero? Unos decían, sí, es él. Otros decían, no, no es él, aunque se le parece mucho. Pero él mismo decía, claro que soy yo. Entonces le preguntaron, ¿cómo es que ya puedes ver? Él respondió, un hombre llamado Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo que fuera a la piscina de Siloé y que me lavara. Yo fui y en cuanto me lavé los ojos pude ver. ¿Y dónde está Jesús?, le preguntaron. No lo sé, contestó él. Cuando Jesús hizo lodo y sanó al ciego era día de descanso obligatorio. Por eso algunos llevaron ante los fariseos al joven que había sido sanado. Los fariseos le preguntaron, ¿cómo es que ya puedes ver? El joven les respondió, Jesús me puso lodo en los ojos y ahora puedo ver. Algunos fariseos dijeron, a ese hombre no lo ha enviado Dios, pues desobedece la ley que prohíbe trabajar en sábado. Pero otros decían, ¿cómo puede un pecador hacer milagros como este? Y no se ponían de acuerdo. Entonces le preguntaron al que había sido ciego, ya que ese hombre te dio la vista, ¿qué opinas de él?
Yo creo que es un profeta, les contestó. Pero los jefes judíos no creían que ese joven hubiera sido ciego y que ahora pudiera ver. Entonces llamaron a los padres del joven y les preguntaron: ¿Es este su hijo? ¿Es cierto que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Los padres respondieron: de que este es nuestro hijo y de que nació ciego, no tenemos ninguna duda. Pero no sabemos cómo es que ya puede ver ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él, pues ya es mayor de edad y puede contestar por sí mismo. Los padres dijeron esto porque tenían miedo de los jefes judíos, ya que ellos se habían puesto de acuerdo para expulsar de la sinagoga a todo el que creyera y dijera que Jesús era el Mesías. Los jefes volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron: júranos por Dios que nos vas a decir la verdad. Nosotros sabemos que el hombre que te sanó es un pecador. Él les contestó: yo no sé si es pecador. Lo que sí sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Volvieron a preguntarle: ¿qué hizo? ¿Cómo fue que te sanó? Él les contestó: ya les dije lo que hizo, pero ustedes no me hacen caso. ¿Para qué quieren que les repita lo mismo? ¿Acaso ustedes quieren ser sus seguidores? Los jefes judíos lo insultaron y le dijeron: seguidor de ese hombre lo serás tú. Nosotros somos seguidores de Moisés. Y sabemos que Dios le habló a Moisés, pero de ese Jesús no sabemos nada. El joven les respondió: qué extraño. Ustedes no saben de dónde viene y sin embargo a mí me ha sanado. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí escucha a los que lo adoran y lo obedecen. Nunca he sabido que alguien le haya dado la vista a uno que nació ciego. Si ese hombre no fuera enviado por Dios, no podría hacer nada. Entonces le contestaron: ahora resulta que tú, siendo pecador desde que naciste, nos vas a enseñar. Ya no te queremos en nuestra sinagoga. Jesús se enteró de esto y cuando se encontró con el joven le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? El joven le respondió: Señor, dígame usted quién es para que yo crea en él. Jesús le dijo: lo estás viendo, soy yo, el que habla contigo. Entonces el joven se arrodilló ante Jesús y le dijo: Señor Jesús, creo en ti. Luego Jesús dijo: yo he venido al mundo para juzgarlos a todos. Les daré vista a los ciegos y se la quitaré a los que ahora creen ver bien. Algunos fariseos que estaban por allí le oyeron decir esto y le preguntaron: ¿quieres decir que nosotros también somos ciegos? Jesús les contestó: si ustedes reconocieran al que no ven tanto como creen, Dios no los culparía por sus pecados. Pero como creen ver muy bien, Dios sí los culpará por sus pecados. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.